Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Soraya Casla, soy la responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la Junta de Madrid y hoy os voy a hablar de un tema que yo creo que cada vez está más de moda y cada vez es más evidente, tiene más evidencia científica detrás, que es el impacto de la obesidad no solamente en el cáncer, sino cómo también los propios tratamientos oncológicos pueden impactar en el aumento del peso de los pacientes. Y bueno, pues sin dilatarme mucho más, empezamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Cómo impacta la obesidad en el riesgo? ¿Tiene algún impacto ¿tiene algún impacto la obesidad en el riesgo de tener cáncer? Bueno, pues evidentemente sí, ya tenemos mucha evidencia sobre este tema. Sabemos que la acumulación o el aumento de los adipocitos, cuando estos crecen o se multiplican en número, impactan en el aumento de una serie de biomarcadores específicos, específicamente proinflamatorios habitualmente, y estos biomarcadores proinflamatorios se unen a determinados marcadores celulares que alteran determinadas vías genéticas relacionadas con el cáncer. Se llaman oncogenes y estos genes lo que hacen, lo que son habitualmente, son precursores de un crecimiento desbordado de la célula, ¿no? Entonces, también además, ¿cómo afectan directamente al microambiente tumoral? Pues aumentan las vías de migración, es decir, que son capaces esas células de ir a otro tipo de lugares, favoreciendo la metástasis y la aparición de cánceres metastáticos, favorecen la supervivencia de la propia célula tumoral, evitando que se desarrollen las actividades apoptóticas de la propia célula. Además, favorecen también la división celular, la angiogénesis y la cantidad de vasos internos que genera el propio tumor para poder abastecerse de nutrientes y la síntesis de proteínas para poder seguir creciendo y mantener una estructura estable dentro del propio tumor. Es decir, que la obesidad no solamente impacta o aumenta el riesgo de la creación por la alteración de estos oncogenes, sino que también participa en todo el proceso tumoral de mantener que las células tumorales se mantengan vivas y tengan menor impacto pues otra serie de factores como por ejemplo el sistema inmune que puede afectar a la muerte celular. Y bueno, un poquito más allá de la explicación fisiológica, sabemos que los datos están ahí, los datos epidemiológicos, los estudios epidemiológicos nos hablan de cómo la obesidad aumenta la incidencia del cáncer. Vemos que hay tumores que pueden ir hasta aumentar, por ejemplo, un 60% el riesgo de padecer determinados tipos de tumores, pues como por ejemplo un 30% el cáncer de mama, también aumenta el riesgo de tener cáncer renal, cáncer colorectal o cáncer de útero o de cuello de útero. Y en este caso ya se ha visto que la obesidad aumenta el riesgo en los hombres de un 11,9% de tener cualquier tipo de cáncer y en las mujeres hasta un 13,1%. Por lo tanto, sabemos que cuidar el peso y mantener un peso ideal forma parte no solamente de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Europeo para mantener la salud, sino que también son básicos para prevenir el cáncer. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues además a esto se le suma que el aumento de la obesidad en la población joven adulta también está aumentando los tipos de tumores, diferentes tipos de tumores en la población joven adulta, que además son las que al final tienen mayor importancia porque a largo plazo son las que más van a vivir con diferentes tipos de comorbilidades que puedan generarse durante los tratamientos. Y de esto sabemos que ha aumentado un 3% en todas las edades el cáncer de riñón debido a la obesidad en este tipo de población,
el cáncer de útero también ha aumentado un 3% en la población entre 20 y 39 años y el cáncer de colon un 1,5% en la población joven adulta de 20 a 39 años. En este sentido, sabemos que además la obesidad debemos prevenirla desde edades lo más tempranas posibles para que no aparezcan este tipo de problemas cada vez más cerca o a edades más tempranas y que las comorbilidades posteriores se puedan ir encadenando y puedan ir manteniéndose a largo plazo. Una vez que sabemos ya que aumenta el riesgo de padecer cáncer, cuál es el papel que juega la obesidad en el riesgo de volver a tener cáncer, es decir, el riesgo de recaída? Bueno, pues la obesidad directamente reduce la respuesta que tienen los pacientes a los tratamientos oncológicos. Además, en las pacientes con cáncer de mama que reciben una quimioterapia que se denomina neoadyuvante, que es aquella quimioterapia que se da antes de que te extirpen el tumor, hay entre un 41 y un 33% menores niveles de respuesta completa patológica. Eso es PCR, ¿vale? Respuesta completa patológica, que sabemos que es un marcador que está directamente relacionado en diferentes tipos de tumores con la supervivencia, especialmente el ER2 positivo o el triple negativo. Y especialmente la obesidad impacta en el triple negativo y en un peor pronóstico de este. Además de en los tumores hormonales, que también tienen mayor papel, juega un mayor papel la grasa acumulada. En las pacientes con cáncer de mama, con cualquier tipo de cáncer de mama, aumenta entre un 42 y un 46% el riesgo de recaída a los 5 y 10 años post-diagnóstico en aquellas pacientes que son obesas. Y aquellas pacientes que aumentan un 5% el peso en relación con el peso previo antes de los tratamientos, se ha observado que tienen un aumento significativo de la mortalidad. La realidad es que aunque hablemos tanto de cáncer de mama, no es porque sea peor en el cáncer de mama, sino que sabemos que el cáncer de mama especialmente ha sido estudiado por la gran cantidad de supervivientes que tiene y la cantidad de pacientes, la alta incidencia que presenta. Por eso también es uno de los tumores que más se estudia de cara a los supervivientes y al riesgo relativo de recaída. Aunque también se ha visto mayores niveles de recaída en tumores como el cáncer de colon, que tienen también mucha importancia, o en el cáncer de útero. Sabemos también que la obesidad no viene sola en el tratamiento oncológico, sino que también se presenta dependiendo del tipo de pacientes, de los perfiles de edad, con otro tipo de comorbilidades, como la sarcopenia y la adiposidad intermuscular. El cáncer, por el tipo de enfermedad que es, no se diagnostica en pacientes muy jóvenes por lo general, sino que la gran mayoría de los pacientes diagnosticados de cáncer por el tipo de enfermedad y cómo se desarrolla, aparecen a partir de los 50-55 años. En este sentido, sabemos que a partir de la menopausia, por ejemplo, en mujeres y con el paso de los años también en hombres, se va perdiendo la capacidad regeneradora de la masa muscular y se va además acumulando y apareciendo pues una pérdida de masa muscular progresiva a lo largo del tiempo. Nosotros cuando nosotros analizamos o hacemos una valoración inicial del paciente, tenemos que ver cuál es su estado inicial y vemos que habitualmente los pacientes, aunque vengan sin tratamiento, también puede presentar masa muscular baja, sobre todo en aquellos pacientes más mayores, ¿no? En este caso, la sarcopenia está presente en un 41% de los pacientes y la sarcopenia, que es un efecto secundario bastante habitual de los tratamientos, se ha visto que también afecta a un 41% en un riesgo relativo de muerte. Muchas veces la sarcopenia va asociada a un aumento del peso de los pacientes, tanto por la pérdida o la disminución de la cantidad de calorías que se gastan, por el gasto calórico, la disminución del gasto calórico, como
por los propios tratamientos en sí, que también favorecen la obesidad. Y en este caso, el aumento del riesgo de mortalidad duplica la cifra anterior y aumenta hasta el 89%. Lo que os decía, ¿no? ¿Qué porcentajes tenemos en nuestro entorno? Pues si hablamos de el estudio de una muestra de unos 500 pacientes en diferentes momentos de la enfermedad, que es la última evaluación que hicimos hace pues, 1 año y medio aquí en la unidad de la Asociación Española contra el Cáncer, observamos que había que un 51,1% de los pacientes eran obesos. Es decir, la mitad de los pacientes que llegan, o sea, los pacientes que nosotros vemos habitualmente no tienen problemas de masa muscular, sino que lo que tienen son problemas de obesidad. Luego hay un porcentaje que puede tener sobrepeso y tener pérdida de masa muscular, es decir, una obesidad sarcopénica, que ese porcentaje es menor. Y luego también hay algunos pacientes que tienen una masa muscular en masa grasa niveles normales. Aproximadamente estamos en un 20-25% de pacientes que pueden presentar sarcopenia. Por lo tanto, sabemos que la mitad de los pacientes aproximadamente tenían obesidad, de los cuales casi la mitad eran supervivientes, es decir, que eran aquellos pacientes que ya habían pasado por los tratamientos. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues en este caso muchas veces no es la obesidad el precursor, puede ser el precursor, pero muchos no llegan obesos al diagnóstico, pero sí después de los tratamientos. Lo importante es saber qué pasa. En este sentido, vemos 2 puntos muy importantes en los que centrarnos y que realmente evaluar. Por un lado, las personas obesas sabemos que tienen más riesgo de ser diagnosticadas de cáncer y entonces en ese sentido sí que tenemos que saber qué características o qué efectos secundarios o qué problemas pueden presentar a lo largo de los tratamientos. Y por otro lado, sabemos que hay personas que llegan al inicio de los tratamientos con un peso normal, con un normopeso, pero terminan los tratamientos o pasan 3 años desde los tratamientos y terminan con unos niveles de sobrepeso u obesidad bastante relevantes. También es otro punto muy importante, conocer el impacto de los tratamientos en la obesidad de los pacientes. ¿Cómo afecta, respecto al primer punto, cómo afecta, ¿no? la obesidad a los tratamientos oncológicos o cómo afecta esos efectos secundarios, a cómo un paciente vive esa enfermedad o presenta más o menos comorbilidades, cómo afecta a la supervivencia? Ya hemos visto que no solamente afecta a la supervivencia, sino que también aumenta los efectos secundarios, que aumenta las comorbilidades y posteriores posibles enfermedades que aparezcan en estos pacientes. En primer lugar, en la cirugía. Aquellas pacientes, por ejemplo, que han tenido cáncer de mama, en las cuales se les tiene que realizar un tipo de cirugía que es la detección del ganglio centinela, se ha visto que hay muchísima más problemática a la hora de identificar ese ganglio centinela, que normalmente se hace por prueba de imagen. Es decir, estas pacientes normalmente van a ser extraídas toda la cadena linfática en muchas ocasiones porque no se es capaz, o más de un ganglio, porque no se es capaz de identificar el ganglio específico al que se debería analizar. En este sentido, también aumenta el riesgo de otras comorbilidades como el riesgo del linfedema. Además, aparecen más complicaciones tras la cirugía, especialmente la de reconstrucción, pues que tienen problemas con las prótesis, se encapsulan, hay más molestias, quedan de forma más simétrica. Y lo que os decía, ¿no? Que además hay mayor riesgo de linfedema, no solamente porque haya más niveles o más ratios de linfadenectomías, sino porque también aumenta la inflamación y eso hace que haya un menor drenaje, un menor nivel de drenaje y aumenta la probabilidad de linfedema. Hay mayor riesgo de infección y de seroma y de aumento del acúmulo de líquido en la zona de la cirugía y también hay mayor nivel de linfadenectomías completas, lo que agrava y aumenta muchísimo más el riesgo. Radioterapia. En la radioterapia se ha visto que la obesidad afecta especialmente al área
y a la identificación del área en el cual estaba el lecho tumoral. Eso también conlleva muchas veces que se tengan que dar dosis más altas y en mayor nivel de espacio, lo que puede afectar al sistema circulatorio y al sistema respiratorio, ¿no? Además, hay mayor cantidad de complicaciones cutáneas, cosa que está muy relacionada también con los niveles de inflamación y las alteraciones de este tipo de factores específicos que tienen mucha relación con la piel. Y, bueno, pues tienen un mayor nivel de alteraciones de los tejidos mamarios, no solamente de la piel, sino también de los internos, lo que hace que se alteren también las estructuras, que pueden afectar a la pérdida de masa muscular, a la movilidad del hombro, etc. Y por último, pero uno de los más importantes son las alteraciones que se producen en la quimioterapia. Se ha visto que la obesidad, muchos tratamientos con quimioterapia se dan en función del peso o de la superficie corporal. Esto hace que se requieran ajustes de dosis específicos o adaptados a cada una de las personas. Cuando aparecen sobrepeso o cuando aparecen personas con obesidad, normalmente las personas con obesidad requieren ajustes de dosis adaptando o dando al paciente al final menor número o menor cantidad de la dosis requerida para ese paciente, lo que puede afectar a una respuesta a largo plazo del tumor a la quimioterapia. Por lo tanto, sabemos que esto puede tener una relación con un menor efecto de los tratamientos a largo plazo. Y también aumenta el riesgo de mortalidad. El riesgo de recaída y la mortalidad, no solamente por cáncer, sino también por otros tipos de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, es súper importante ser conscientes de que tener un mismo peso antes de empezar los tratamientos también me va a facilitar que tenga también un tratamiento más adecuado y menores efectos secundarios. Y por último, la hormonoterapia. ¿Qué pasa en las personas, en las mujeres, sobre todo, los hombres también, ¿no? Con cáncer de mama o cáncer de próstata, que tienen un tratamiento o que tienen obesidad cuando terminan los tratamientos y tienen después que tener un tratamiento hormonal? Bueno, pues se ve que el riesgo de recaída llega hasta un 60% en este tipo de pacientes, es decir, la obesidad juega un papel fundamental en los tumores hormonales o hormonodependientes y además tiene más efectos secundarios, especialmente los relacionados con los dolores musculares, con los dolores articulares o problemas articulares además degenerativos y con el aumento de peso. Es verdad que aumentan menos de peso las personas obesas durante los tratamientos, especialmente hormonoterapia, que aquellas que tienen hormopeso, pero eso no quiere decir que no impacte directamente en el peso de estos pacientes. Y es tan importante las adaptaciones que requieren los pacientes obesos, y cada vez se ven más pacientes obesos en consultas oncológicas, que se han llegado a generar unas guías únicas y específicamente para tratar a los pacientes con obesidad, en los cuales se establecen no solamente la dosis que se tiene que dar a los pacientes, sino también cómo tratar diferentes efectos secundarios que van a aparecer especialmente en este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que sucede en este tipo de pacientes? Bueno, pues es que hay una serie de alteraciones metabólicas que impactan no solamente en los pacientes obesos, sino en los pacientes oncológicos. Vamos a ver cuáles son. Bueno, los pacientes que tienen tratamiento o que están en tratamiento oncológico y también justo nada más terminar el mismo suelen presentar una serie de efectos secundarios específicos. El primero, pues, más habitual, es un aumento de los niveles de fatiga relacionado con varios aspectos, especialmente una reducción de la capacidad cardiovascular, un aumento de los factores de inflamación, también por una disminución de la actividad y la funcionalidad del sistema inmune. Y esas sensaciones, que son muchas veces multifactoriales, hacen que el paciente se sienta agotado y que
pues reduzca sus niveles de actividad. También hay alteraciones en los patrones nutricionales, cosa que es normal, porque estamos en un entorno en el cual la comida es muy importante, estamos acostumbrados a comer bastante y cuando una persona le dan una serie de tratamientos que puede afectar o quitarle el hambre o darle náuseas, vómitos, en el momento que le apetece algo que puede ser más dulce, enseguida todos le quieren complacer, ¿no? Bueno, pues si es lo que te apetece, come todo lo que te apetezca. Muchas veces no se producen pérdidas de peso, se va perdiendo masa muscular y se va ganando grasa, manteniéndose el peso de forma estable. Y es muchas veces por esa alteración en la alimentación, ¿no? Que todo tu entorno promueve pues que comas cualquier cosa, porque lo importante es que comas, porque así vas a estar más fuerte. Además, como ya hemos dicho, hay una reducción de la cantidad de ejercicio físico que se realiza y ya se sabe que aproximadamente un 70% de los pacientes que son diagnosticados dejan de hacer ejercicio físico. Además, hay una alteración clara del metabolismo relacionada con las alteraciones fisiológicas, ¿no? Pues desde los cambios hormonales, los cambios que produce la quimioterapia a nivel de mitocondrias celulares, además pues de los cambios de composición corporal, pérdida de masa muscular, etcétera, pues hay una alteración del metabolismo que genera una reducción del gasto calórico y esto hace que gastando por aquí, comiendo por aquí, pues todo está fenomenal, pero si de repente gasto por aquí, sigo comiendo por aquí, pues todo esto me lo guardo, ¿no? Y lo acumulo. Además, en las mujeres presentan una menopausia precoz en muchos de los casos y si no es una menopausia precoz, muchas veces es una menopausia inducida, que los efectos secundarios son mucho mayores en este tipo de pacientes o pacientes con este perfil y eso hace que también pues, disminuya el metabolismo basal, haya un cambio en la distribución de la grasa y que se afecte también a la composición corporal. Y por último, hay cambios en los niveles de actividad a largo plazo, ya que se ha visto que una vez que terminan los tratamientos, hasta un 63%, o sea, las pacientes reducen en torno a un 63% la actividad que realizaban anteriormente. Y eso en una persona que realiza pues, unos niveles muy altos de actividad pues puede tener un impacto intermedio, que una persona que ya era previamente casi sedentaria todavía impacta mucho más. ¿Cómo se producen estos cambios? Bueno, pues si nos centramos específicamente en los cambios que pueden producirse de cara a la quimioterapia, aquí ponemos un ejemplo de uno de los tratamientos más utilizados en diferentes tipos de tumores, tanto en tumores jóvenes como en tumores en pacientes jóvenes, como en diferentes tipos de tumores muy habituales, entre ellos pues, el cáncer de mama, entre otros. ¿Vale? Como es el uso de las antraciclinas. Las antraciclinas generan una serie de cambios celulares, una serie de las alteraciones de determinadas vías fisiológicas en la propia célula que aumentan la autofagia y aumentan la disfunción lisosomal. Estas alteraciones aumentan la cantidad de radicales libres en el citosol. Este aumento, además, bueno, pues tanto el inicio de la autofagia como la disfunción lisosomal llevan a una disminución del flujo de la autofagia que, aunque aumente el nivel de autofagia, lo hace a través de otras vías y eso también hace que aumente más también la cantidad de radicales libres. A esto vemos que se altera también la mitofagia por diferentes vías y se regula por otras vías distintas. Estas vías, que son las de BNIP3 y NIX, también generan un aumento de los radicales libres porque no es la vía habitual. Esta se produce además por unas alteraciones en determinados oncogenes como son P53 y como la activación de P53 y todo esto lleva a una serie de factores que hacen que se vaya perdiendo el nivel de mitocondrias en el propio citosol, ¿vale? En las propias células. Cuando esto sucede, la cantidad de mitocondrias que tenemos en una célula disminuye. Además, la funcionalidad de las mitocondrias que tenemos dentro de la propia célula
muchas veces no es que disminuya, es que o sea, no es que desaparezca solo la mitocondria, sino que las que quedan tienen una función disfuncional, valga la redundancia. Por lo tanto, no funcionan de manera adecuada. Esto en el músculo que produce una disminución del gasto calórico, pero si nos vamos a otro tejido, como es el tejido cardíaco, lo que vemos es que esta alteración de todas estas vías, que además son una alteración de vías genéticas, por una disfunción de P53 entre otros, llevan también a una menor capacidad energética de las células del corazón, de los miocitos. Y cuando lo que hace que se pierda la cantidad de miocitos que se tiene. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una cantidad de miocitos que trabaja con con un flujo X de mitocondrias y ese flujo X de mitocondrias desaparece, pues los miocitos se cansan antes, se vuelven mayores, aumenta la angiogénesis, o sea, aumenta la percepción de vejez de la propia célula y muere. Y así también va disminuyendo, se van produciendo problemas cardiovasculares relacionados con la muerte de los miocitos. Además, hay otro tipo de tratamientos, este es más la quimioterapia y en este caso vamos a hablar más de los tratamientos de inmunoterapia, los cuales hacen una alteración de todas las, a nivel endocrino, a nivel endocrino, a nivel general del organismo. Uno de los efectos secundarios que están apareciendo y que alteran más el metabolismo es la hipofisitis. La hipofisitis, además, la hipófisis está relacionada con diferentes vías, la vía adrenal, la vía del tiroides y la vía de las gónadas, las cuales son 3 vías fundamentales a la hora de trabajar o de favorecer el desarrollo del metabolismo. Dentro de la vía adrenal se altera, pues, por ejemplo, la producción de cortisol. Dentro de la vía tiroidea lo que se suele producir es un hipotiroidismo. Dentro de la vía gonadal se reduce la cantidad de hormonas sexuales producidas. ¿Qué es lo que pasa? Que además el tratamiento con inmunoterapia no solamente produce una hipofisitis, sino que también se ha relacionado con una alteración directa del tiroides, produciendo normalmente hipotiroidismos. En este sentido tenemos, por desgracia, la alteración del tiroides desde 2 vías, desde la hipófisis y desde el propio tiroides. Y alterando clarísimamente el gasto calórico y todo el metabolismo de diferentes partes del cuerpo y de la producción energética. Como vemos aquí, sabemos que está muy relacionada la producción hipofisiaria y la producción del hipotálamo en relación con el tiroides. Entonces, en este sentido, sabemos que aquí regulan para el aumento y el aumento de los niveles de tiroides también aumenta los niveles hipotalámicos. Reduce los niveles hipotalámicos, lo que reduce la producción tiroidea. El hipotiroidismo puede ser clínico o puede ser subclínico, produciéndose así pues que un hipotiroidismo subclínico que no seamos capaces todavía de identificar. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Pues que se producen una serie de cambios fisiológicos que desembocan en una baja tolerancia al ejercicio, entre ellos porque el tiroides está relacionado con el aumento, reducción de, la regulación de frecuencia de gasto calórico. De gasto cardíaco, perdón, la frecuencia ventilatoria, la temperatura corporal, especialmente en el control del aumento de la temperatura, regula el metabolismo óseo específicamente, la relajación, contracción muscular y además adecua la respuesta celular a la hipoxia, lo que hace que los pacientes tengan menor tolerancia a la intensidad. Entonces, ya sabemos que hay una serie de alteraciones fisiológicas que predisponen a los pacientes a la obesidad. ¿Pero cuánto? ¿Esto es significativo? ¿No es significativo? ¿Realmente este impacto de los tratamientos puede ser responsable de llegar a tener, a presentar obesidad? Bueno, pues veamos, hagan sus apuestas. Si nos centramos en uno de los tumores que son más propensos a generar obesidad, sabemos que entre el 50 y el 90% de los pacientes con cáncer de mama
presenta aumentos del peso durante los tratamientos. Y este aumento es progresivo, no se produce de forma radical durante el tratamiento, sino que va acumulándose poco a poco a lo largo de los años. En un estudio que hizo un seguimiento de 3 años, se vio que en el primer año engordaron casi 2 kilos, solamente con los tratamientos oncológicos, después engordaron casi 3 kilos y otra vez al tercer año habían sumado otros casi 3 kilos. Por lo tanto, si sumamos aproximadamente el aumento de peso, pues se nos van a casi 8 kilos de extra en 3 años. No se hizo un seguimiento más habitual, pero sí se sabe que hasta de los 5 a los 10, ese aumento puede relajarse un poquito, pero ese aumento se sigue manteniendo. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de que este aumento es significativo. También depende del tipo de quimioterapia y hemos visto, por ejemplo, el cambio que produce específicamente las antraciclinas, pero hay otro tipo de tratamientos y de esquemas de quimioterapia que también se ha visto que se relacionan con un aumento del sobrepeso o de la obesidad. Con los ciclos específicos de CMF, se vieron unos aumentos de medio de entre 8 y 10 kilos. Los taxanos, que es el tratamiento más habitual, se ve que entre el 35 y el 85% de las pacientes aumentaron entre 1,5 y 5 kilos. Este aumento de peso se produjo durante los tratamientos, no en los años sucesivos. ¿Y cuáles son los niveles que nosotros vemos en nuestra población? Porque sí que es verdad que muchas veces pensamos, bueno, es que esto pasa en Estados Unidos, pero no pasa en España. Bueno, pues en España sabemos que en los pacientes oncológicos, en torno al 85% que nosotros, 85 pacientes, una muestra de 85 pacientes que nosotros analizamos aquí en la unidad de ejercicio oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer, vimos que casi el 60% de sus pacientes tenía obesidad, de los cuales un 4% presentaba obesidad sarcopénica. Por lo tanto, no habían perdido tanta masa muscular durante los tratamientos, pero si tenían obesidad quizá la arrastraban previamente o había habido un aumento progresivo de este tipo de sobrecarga una vez que están ya en tratamientos. Pero cuando terminan los tratamientos, los niveles de obesidad son mucho mayores. Vemos que casi el 70%, el 68,5% de los pacientes analizados una vez que habían terminado los tratamientos tenían obesidad. Es decir, que realmente sí hay una diferencia significativa entre el nivel de obesidad de los pacientes que están en tratamiento, es decir, acaban de ser diagnosticados o están en pleno proceso oncológico, de aquellos que ya han terminado los tratamientos. Y hay mucha diferencia, hay una diferencia que realmente es entre 85 y 145 pacientes, que son muestras relativamente grandes, no debería existir tanta diferencia. Y de los cuales había de obesidad sarcopénica un 3,7%. Es decir, la obesidad sarcopénica no varía entre los grupos, pero sí varía la obesidad. A esto nos deja clara una cosa, es que la obesidad empieza a ser un target obligatorio de prevención en este tipo de pacientes desde el primer momento del diagnóstico. ¿Y cómo tenemos que trabajar en el ejercicio físico oncológico en este tipo de pacientes? Bueno, pues es verdad que tenemos que adaptar muchas cuestiones, tenemos que tener en cuenta no solamente el paciente obeso, sino que tenemos que tener en cuenta los tratamientos, tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios y tenemos que tener en cuenta otro punto muy importante, que son las comorbilidades que pueden traer estos pacientes de fábrica, ¿vale? Los dolores articulares, molestias, la predisposición al ejercicio, el cambio que puede conllevar o que se puede necesitar también a nivel emocional, a nivel mental. Esto hace que las estrategias se compliquen y que seamos conscientes de que cada vez tienen que ser más completas. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, pues momento de la enfermedad, si está en tratamiento, si ha terminado el tratamiento, si la enfermedad es metastásica. Eso nos va a determinar si tenemos que hacer un tipo de ejercicio físico, si tenemos que adaptar más las intensidades, si hay además una serie de afectaciones en determinadas partes del cuerpo que nos obligan a, por ejemplo, evitar el impacto o que
también la situación y las comorbilidades que decíamos, ¿no? El tratamiento recibido, no es lo mismo haber tenido un completo, quimio, radio, inmuno, hormono, todo, o cirugías, dependiendo de las cirugías abdominales, que también bueno, pueden generar alteraciones y la obesidad también tiene un papel muy importante en ellas, como que solamente hayas recibido un tipo de quimioterapia, que solamente hayas recibido inmunoterapia. Además, ya hemos visto que es que las alteraciones por las cuales se producen los cambios metabólicos son distintos. No podemos trabajar igual en una perspectiva que en otra. No se trabaja igual en un hipotiroidismo subclínico producido por una inmunoterapia y cuál es su relación con el ejercicio y su respuesta al ejercicio, que se ha visto que sin tratamiento de tiroideo la respuesta es mucho menor que una quimioterapia que la alteración es mitocondrial y que el ejercicio físico sí puede impactar a nivel de regeneración metabólica de una forma mucho más eficaz. Y por último, el estado de la masa muscular previa, porque eso nos va a ayudar a establecer si tenemos también que potenciar o que trabajar con pacientes con obesidad sarcopénica, si tenemos que trabajar con pacientes caquécticos con otro tipo de problemas o si tiene una masa muscular normal y lo que tenemos es simplemente pues, una obesidad al uso sin o adaptada, pero que también puede afectar a la masa muscular. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta varios factores a la hora de diseñar el programa. Ya sabemos que vamos a tener en cuenta el momento de la enfermedad, el tipo de tratamiento y la composición corporal previa. Y a todo esto debemos de ser conscientes de cómo se ha producido, o sea, que si han recibido quimioterapia, vamos a tener que buscar siempre una regeneración mitocondrial, qué tipo de ejercicio debe ser más eficaz para ello. Vamos a buscar un aumento de la capacidad cardiovascular por dos motivos. El primero, porque es la única forma de medir un aumento mitocondrial de forma indirecta sin hacer una biopsia. Si aumentamos la capacidad de utilización de oxígeno es que tenemos mayor cantidad de orgánulos que están utilizando ese oxígeno para producir energía. Por lo tanto, va a ser una de nuestras pruebas clave para saber si lo que estamos haciendo realmente está teniendo un impacto en el paciente. Y luego tendremos que trabajar una estimulación de la ganancia de la masa muscular para prevenir una obesidad sarcopénica, para prevenir la pérdida de masa muscular o para mantenerla en el caso de que sea normal, porque si nosotros no hacemos nada, también se puede producir una pérdida de la masa muscular. Otros factores que afectan al tipo de ejercicio, ¿no? Pues también hay una serie de factores más sociales, más informativos, más de adherencia, que son fundamentales. El primero, el nivel de información que tiene el paciente. ¿Qué le ha dicho el oncólogo? ¿Cómo tiene que hacer ejercicio? ¿Si se lo ha dicho? ¿Si no se lo ha dicho? Aquí vamos a jugar un papel muy importante a la hora de explicarles muy bien qué tipo de ejercicio tenemos que hacer, por qué lo vamos a hacer así y entender toda la parte inicial de los cambios fisiológicos que se han producido para transmitírselo de forma clara y que el paciente lo entienda. Cuando el paciente lo entiende, normalmente los niveles de adherencia son muy altos. Además, los niveles, las características previas de actividad. No es lo mismo un paciente geriátrico que un paciente que hace actividad física previa, que un paciente que ha tenido lesiones múltiples, que un paciente que hacía mucho ejercicio y ya no hace nada. Y luego, pues eso, los tratamientos y las comorbilidades y los efectos secundarios de los tratamientos que ha recibido. Puede tener neuropatía periférica, puede tener alteraciones de la tensión arterial, alteraciones en la glucosa, niveles altos de glucemia, limitaciones funcionales. Todo esto hay que tener en cuenta a la hora no solamente de generar un programa, sino de individualizar. Si nos centramos en las características del programa, sabemos que tenemos que trabajar con cambios de ritmo a nivel cardiovascular para realmente potenciar esa regeneración mitocondrial y que sabemos que además este tipo de ejercicio que combina niveles, pues favorece la hipoxia celular y la alteración de AMPK.
también aumentan, son los más efectivos para aumentar la capacidad cardiovascular. A todo esto hay que sumarles ejercicios de fuerza, los cuales tienen que estar adaptados a lo que queremos conseguir. No vamos a conseguir una capacidad funcional. O sea, si queremos mejorar su capacidad funcional, trabajaremos la fuerza de una forma. Si queremos aumentar la masa muscular, trabajaremos de otra. Si lo que queremos es potenciar una musculatura más adaptada a la protección de las articulaciones, prevención de lesiones, trabajaremos de otra forma. Y en este sentido sí que es necesario conocer bien al paciente y saber también cuál es su necesidad. Y luego, en el resto de actividades tenemos que ser conscientes de la importancia de los programas de educación terapéutica y ya tenemos que ser una pata más de la educación terapéutica del paciente. Nosotros aquí en la asociación trabajamos en colaboración con los fisioterapeutas con los que hacemos educación terapéutica de ejercicio desde fisio hasta la parte más metabólica, que es lo que nosotros desarrollamos quizá un poquito más, ¿no? Y en ese sentido explicarles muy bien lo que pasa, muy bien lo que necesitan y cuáles son esas alteraciones que pueden producir los efectos secundarios de los tratamientos para impactar en la mejor manera posible. Dentro de nuestros programas tenemos diferentes tipos de perspectivas, un programa presencial que trabajaban en el gimnasio, en el cual trabajábamos a nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, del tiempo 35-35%, el resto de tiempo eran estiramientos, reeducación postural, equilibrio, calentamiento, etcétera. Un ejercicio online en el cual el 30% era más cardio y el 40% tenía una parte de fuerza. Las intensidades bajan a nivel online, pero sabemos que también han sido eficaces. Y un ejercicio presencial al aire libre, el cual combina niveles de cardio y fuerza similares y aumentamos sobre todo la intensidad a nivel de ejercicio combinado. ¿Qué efectos han tenido esto en los pacientes de sobrepeso? Bueno, pues el presencial en el gym disminuíamos un 3,38% el porcentaje de grasa en los pacientes en tratamiento y en los pacientes tras los tratamientos redujimos un 2,4% el porcentaje de grasa. El programa online consiguió en los pacientes en tratamiento un 1,60 y un 1,13 la reducción de la grasa y un 1,23 en los pacientes supervivientes que ya habían terminado los tratamientos. Y todavía no sabemos cómo funciona el programa al aire libre porque estamos en ello y esperamos conseguir ratios, tener ratios para aumentar las intensidades cardiovasculares similares a los programas presenciales en gym, aunque sean al aire libre, manteniendo la masa muscular. ¿Cuáles son los próximos retos? Yo creo que está claro. Tenemos que prevenir la obesidad desde el principio. La obesidad juega un papel fundamental en el riesgo de las enfermedades no transmisibles y entre ellas el cáncer. ¿Cuál es el problema? Además, si yo soy obeso y me diagnostican un cáncer, que voy a tener muchísimo más problema y muchísimos más efectos secundarios. Por lo tanto, es fundamental tener un normopeso antes de los tratamientos. Prevenir la obesidad durante los tratamientos y la ganancia de peso. Ya vale de decir a los pacientes come lo que te apetezca. Habrá perfiles que tengan que comer lo que les apetezca, pero la mayoría tienen que tener una alimentación sana. Y a todos nos apetecería comer todos los días chocolate, pero eso no es la forma para que los pacientes se mantengan de manera saludable. Y por último, tenemos que intentar mejorar los hábitos de vida después de tener los tratamientos. Más lugares donde los pacientes, una vez que han terminado los tratamientos, puedan hacer ejercicio físico. Vamos a facilitarles la accesibilidad en nuestros entornos, en el entorno social, que para encontrar un profesional que sepa de ejercicio físico oncológico no tengan que irse ni pagar una millonada, sino que es que la accesibilidad se va a convertir en algo, en un papel fundamental en este grupo poblacional y el ejercicio físico en un amigo y prevenir otro tipo de enfermedades. Aquí tenéis mi contacto si necesitáis cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer colaborar con vosotros. Espero realmente que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier
otro punto que necesitéis aclarar, pues estaré encantada de poder o a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y un placer. Te presentamos el método Altafit. Tu nueva vida empieza con un plan. Te acompañamos en el camino y te lo ponemos fácil. Un montón de actividades pensadas para ti. ¡Vamos, chicos! Tu compañero de entrenamiento 24/7. Actívate, estés donde estés. Aquí empieza tu nueva vida. Tenemos el método, tenemos el lugar. Solo faltas tú. Encuentra tu club más cercano y empieza ya.